Yo voy a presentarles lo que sería la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué fue la Segunda Guerra Mundial? Bueno, la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que tuvo lugar entre los años de 1939 y 1945, que involucró de manera directa o indirecta la mayor parte de las potencias militares y económicas de la época, así como nuestros números de países tercer mundo. Se consideraba la guerra más dramática de la historia contemporánea, debido a que la cantidad de personas involucradas, las enormes dimensiones territoriales, el conflicto, la cantidad del armamento bélico empleado y desagarrador, des- desgarradores de consecuencias históricas para la humanidad. La Segunda Guerra Mundial se desarrolló principalmente en tres escenarios distintos: el continente europeo, el asiático y el africano. En ellos se enfrentaron las tropas de los dos bandos opuestos, conocidos como los países aliados y las potencias del eje, así como los países involucrados, voluntarios o la fuerza de un conflicto que no distinguió entre fuerzas militares y población civil. En el contexto de esta guerra se produjeron eventos aumentados traumáticos para la civilización humana, como las muertes masivas, el campo de exterminio y de trabajos forzados. La civilización fue por primera vez de las armas nucleares de destrucción masiva sobre una población civil. Los términos tratados fue el Tratado de Bayes, fue la rendición a Alemania. Sus aliados terminó en la Primera Guerra Mundial. Les impuso un tratado o rendición incondicional sumamente opresivo que la impedía de la nación devastada por la guerra volver a traer un ejército. Lo arrebataba el control de sus colonias africanas y la imponía de una deuda impagable en los países victorianos. La segunda, bueno, el surgimiento fascismo fue que Adolfo Hitler, que fue de Alemania, y Benito Mussolini, que es en Italia. Los principiantes aprovechaban el descontento popular y construyeron movimientos nacionalismos y extremistas buscando recuperar las glorias nacionales mediante la militarización de amplios sectores sociales, como la industria de la industrialización y la expresión de unas fronteras nacionalistas. Las tensiones japonesas después de la Primera Guerra, eh, en 1998 y 1995, Japón se había convertido en una potencia imperial que no venía de buenos ojos o aprovechaba en 1932, que fue la debilidad de la guerra mundial civil. Y entonces los japoneses se expandieron por Asia Menor hasta verse enfrentados a los Estados Unidos. Entonces, la invasión de Alemania contra Polonia. Alemania inició su expansión territorial tomando Austria y parte de Checoslovaquia. Sí que hubiera mayores conflictos cuando en 1939 Hitler estableció un pacto
de la URSS para, para retirarse en un territorio polaco y procedió a invadirlo. Las naciones occidentales europeas, la declaración de la guerra desde el inicio que fue un conflicto, la, la devastación de su total de Europa, que se dieron extensos y devastadores bombardeos aéreos. Los principales ciudadanos europeos primeros cuando Alemania conquistaba el continente y luego los aliados lo libertaban, lo cual se produjo en una destrucción casi total en las mismas. Esto requirió cuando grandes invasiones económicas para su paulatina reconstrucción, como llamado Plan Marshall, propuso en los Estados Unidos que el inicio de un mundo bipolar. Las potencias europeas, tanto aliados como el Eje, quedaron al final del conflicto. Las debilidades económicas y políticamente de la condición de la política pasó de las nuevas naciones completamente distintas. Entonces la República Dominicana, Alemania, con sistema comunista y bajo administración soviética, Alemania volvería a unirse en 1991, tras la caída del muro de Berlín. Surgimiento de nuevas tecnológicas. Las tecnologías allá como comunes como la televisión, las computadoras, el sonar, el vuelo o reacciones de la energía atómica deban su descubrimiento a esta cuenta de guerra mundial. La descolonización, la pérdida de poder político y económico de Europa llevó a pérdidas de control a sus colonias en el Tercer Mundo, terminando en numerosos procesos de independencia, la muerte entre 55 y 70 millones de personas, contando militares, civiles, indistantemente, o sea, enfermos, millones de los cuales lo hicieron a condiciones infrahumanas en campos de concentración y exterminio. Los países principales fueron los bandos enfrentados fueron las potencias del eje, que conducidas por Alemania nazi, la Italia fascista, el Japón imperial, junto a sus socios de Bulgaria, Hungría, Romania y Rumania, y estados cobligrantes como Finlandia, Tailandia, Irán e Irak. Los países aliados, integrados por Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, así como Polonia, China, Noruega, Dinamarca, Luxemburgo, Países Bajos, Grecia, Yugoslavia, Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia y posteriormente algunos países de participación minoritaria, pero apoyó diplomáticamente a los aliados y esa era la Primera Guerra Mundial. Gracias.